La madrugada del 24 de agosto de 2020, la tranquilidad de la isla El Carmelo fue quebrada por un grito desgarrador. En una pequeña carretera que conducía al mar, se encontró a un hombre desplomado sobre un charco de sangre. Era Juan Mauricio Peralta, un empresario conocido por todos en la zona. La escena dejó helados a quienes la presenciaron, pero cuando comenzó la investigación, una serie de detalles inquietantes salieron a la luz. Mensajes eliminados, una llamada misteriosa a medianoche y un testigo que guarda un silencio demasiado extraño. ¿Qué ocurrió realmente aquella mañana en la isla? ¿Y quién está intentando ocultar la verdad? En agosto de 2020, la vida de la familia Peralta sufrió un giro devastador. Todo comenzó con una conversación entre Juan Mauricio y su hijo mayor, Juan David. Mauricio le comentó que tenía un trabajo para él. Hay una mula que está dañada y quiero que me ayudes a arrastrarla mañana. Juan David aceptó y ambos acordaron encontrarse temprano al día siguiente. La mañana del lunes 24 de agosto, tal como habían planeado, Mauricio y Juan David se encontraron en una calle del barrio El Carmelo, en el centro de San Andrés. Sin embargo, a las 6:30 de la mañana, Marta, la madre de Juan David, recibió una llamada urgente de su hijo. Le contesté, me dice, mamá, mataron a mi papá. Le dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me dijo, no, mamá, estamos por aquí, por El Carmelo. Eran las 6:30 de la mañana, y el sol apenas comenzaba a asomarse, cuando una llamada puso en alerta a la policía de San Andrés. Según información proporcionada por los ciudadanos, se dirigieron de inmediato al sector de Rascol, ante la posible ocurrencia de un No 101. El subintendente Julián Pino organizó un operativo hacia el centro de la isla, donde se reportó un homicidio. El cuerpo fue hallado en plena vía pública, y el equipo de criminalística de la SIGIN de San Andrés se encargó de realizar el levantamiento correspondiente. Precisamente aquí encontramos un cuerpo sin vida y una persona de sexo masculino, aproximadamente 40 años de edad. El cadáver solamente tenía un impacto de proyectil de arma de fuego. Y habían disparado en la cabeza con un revólver. Él estaba con la cabeza hacia este lado, hacia la calle, boca arriba, los pies estaban hacia la reja. ¿Más o menos cuánto tiempo podría llevar el cuerpo en este lugar? Desde hace aproximadamente unos 10 minutos. Sicarios asesinaron a Juan Mauricio Peralta con un disparo en la cabeza. Cuando llegó Marta, la escena ya estaba acordonada con cintas amarillas, rodeada por policías que aseguraban el área. Ignorando las barreras, Marta avanzó hasta donde se encontraba el cuerpo de Mauricio. Allí encontró a su hijo Juan David, desconsolado, llorando junto al cuerpo sin vida de su padre. Marta abrazó a su hijo mientras él sollozaba. Todo parecía irreal, como si la tragedia no pudiera ser verdad. Es como un choque, pensaba ella, como algo que tú no te lo crees, como que esto es una mentira. Él se va a levantar, esto no va a pasar. Pero la dura realidad era innegable. Mauricio, el padre de sus hijos, y el hombre que alguna vez fue el amor de su vida, había muerto. La pérdida de Mauricio no solo afectó profundamente a su familia, sino también a su mejor amigo, Carlos Marino Villaquirán, quien lo recordó como un joven emprendedor y lleno de vida. Era muy duro aceptar que alguien tan joven y con tanto futuro había sido arrebatado de esa manera, confesó Marino. La historia de Juan Mauricio en la isla se remontaba a mediados de los años 90, cuando llegó siendo apenas un adolescente. Carlos Marino Villaquirán, un destacado comerciante local, lo recordaba como un joven emprendedor que trabajaba como caddy en el club de tenis. Fue allí donde Mauricio comenzó a construir relaciones que serían clave para su vida en la isla. Proveniente de una familia humilde en Bogotá, Mauricio había decidido buscar oportunidades en San Andrés, uno de los principales destinos turísticos del país. Con esfuerzo y dedicación, madrugaba cada día para comprar pescado en el mercado y luego revenderlo, ganándose el aprecio de los isleños. Durante una de sus jornadas laborales, Mauricio conoció a Marta Murgueitio, una joven trabajadora de la isla que, al igual que él, luchaba por salir adelante. Marta recordó cómo el carácter alegre y detallista de Mauricio la conquistó.
Después de 2 años de noviazgo, la pareja decidió formalizar su relación. Empezaron su vida juntos en una pequeña habitación alquilada, con pocos recursos, pero con grandes sueños. Según Marta, su relación era una muestra de esfuerzo conjunto, construida desde cero. Para el año 2000, Juan Mauricio Peralta experimentó una de las mayores alegrías de su vida con el nacimiento de su primogénito, Juan David. Era un padre entusiasta y dedicado, que equilibraba su tiempo entre el trabajo y la familia. Marta, su pareja en ese entonces, recordaba cómo él solía colaborar con las tareas del hogar a pesar de sus largas jornadas laborales. Con un espíritu incansable y una visión clara, Mauricio repetía con frecuencia una frase que marcaba su ética laboral: hay que salir a producir. Mauricio tenía un instinto innato para los negocios. Con el paso del tiempo, decidió invertir sus ahorros en nuevas oportunidades. Fue así como comenzó a trabajar como prestamista en San Andrés, una actividad que lo ayudó a establecerse económicamente. Su éxito lo llevó a abrir una oficina de préstamos en la ferretería de su amigo Marino, consolidando aún más su presencia como comerciante en la isla. Con los ingresos generados por su actividad como prestamista, Mauricio incursionó en el sector turístico, una de las áreas más lucrativas de San Andrés. Comenzó invirtiendo en posadas y posteriormente en el alquiler de mulas, vehículos turísticos ampliamente demandados en la isla. Llegó a tener al menos 15 de estos carros, los cuales alquilaba a un promedio de 400,000 pesos diarios, consolidando este negocio como uno de los más prósperos de su portafolio. Su éxito financiero le permitió adquirir varias propiedades, una tras otra, construyendo un patrimonio sólido. Sin embargo, no todo en la vida de Mauricio era positivo. Marino, su amigo cercano, admitía que Mauricio tenía una debilidad: las mujeres. Este comportamiento, contrario a su éxito profesional, generó problemas constantes en su matrimonio. Marta, cansada de las infidelidades, tomó la decisión de poner fin a la relación en 2012. Para entonces, su hijo mayor, Juan David, tenía 12 años y el menor apenas contaba con 7. La separación fue amistosa, en gran medida por el bienestar de sus hijos. Mauricio dejó la casa familiar y permitió que Marta permaneciera allí con los niños. A pesar de la distancia, ambos mantuvieron una relación cordial basada en la crianza compartida. Marta reconocía que, en los momentos más difíciles con sus hijos, Mauricio siempre estaba dispuesto a ayudar. Él se convirtió en un apoyo constante para su familia, incluso después de la separación. Así transcurrieron 8 años. Mientras tanto, la conmoción se apoderaba de los habitantes del barrio ubicado en el corazón de la isla de San Andrés. Los vecinos, sobresaltados por una detonación, despertaron y rápidamente entendieron que algo grave había ocurrido. La noticia del crimen no tardó en propagarse, moviéndose con la misma rapidez que la brisa del archipiélago. A primera hora de la mañana, el veterano periodista César Pinzón, redactor del Archipiélago Press, recibió la noticia del homicidio. Un asesinato a las 7 de la mañana, en plena cuarentena y con la isla cerrada debido a la pandemia, era un hecho que impactaba profundamente a la comunidad. Con la llegada de los familiares de la víctima, las autoridades pudieron confirmar la identidad del fallecido: Juan Mauricio Peralta. Su nombre era ampliamente conocido en San Andrés, donde era reconocido como un comerciante popular y querido. El subintendente Julián Pino, presente en el lugar del crimen, asumió la responsabilidad de investigar el asesinato. La primera persona que entrevistó fue Juan David, el único testigo. En su declaración, Juan David explicó que estaba ayudando a su padre a remolcar un vehículo dañado. Mientras Mauricio se agachaba para desatar la cuerda que conectaba los dos vehículos, una detonación resonó. Cuando Juan David volteó, su padre ya estaba en el suelo. No logró ver a los sicarios. La investigación comenzó desde cero. La primera hipótesis apuntó a una posible deuda como motivo del crimen. Según el subintendente, alguien que debía dinero a Mauricio podría haber decidido asesinarlo para evitar pagar su deuda.
Este tipo de riesgos no era inusual en el negocio de los préstamos, donde es común ganarse enemigos peligrosos. Los investigadores comenzaron a rastrear a las personas que le debían dinero a Mauricio. Encontraron tarjetas con registros detallados de sus deudores y entrevistaron a cada uno de ellos. Sin embargo, ninguno levantó sospechas. Al contrario, todos afirmaron que planeaban pagar lo que debían, incluso tras la muerte de Mauricio. La investigación del asesinato de Juan Mauricio Peralta tomó un nuevo rumbo cuando las autoridades comenzaron a considerar otros posibles móviles del crimen. Una hipótesis clave surgió tras los testimonios de sus familiares, quienes revelaron que Mauricio había sido víctima de extorsión. Según Juan David, su padre había recibido panfletos en los que se le exigía una suma de dinero bajo amenaza de atentar contra su vida o la de su familia. Marta, la exesposa de Mauricio, confirmó esta información, indicando que él llegó a pagar 2 millones de pesos para intentar apaciguar las intimidaciones. Yo le decía, ¿hasta cuándo vas a seguir pagando? Zrenia recordó Marta, preocupada por la situación. Los investigadores empezaron a indagar sobre el origen de estos panfletos extorsivos y quiénes podrían estar detrás de ellos. Sin embargo, pronto descartaron que las bandas locales dedicadas a extorsionar comerciantes tuvieran la capacidad de cometer un asesinato tan audaz a plena luz del día. Esta incertidumbre llevó al subintendente Julián Pino a replantear por completo la línea investigativa, contemplando hipótesis como hurto, venganza o incluso un móvil pasional. Mientras tanto, las pruebas recogidas en la escena del crimen comenzaron a ofrecer pistas valiosas. Aunque Juan David, el único testigo presencial, no pudo identificar a los sicarios, el subintendente Pino descubrió algo crucial: varias cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar de los hechos. Entre ellas, una cámara de la policía y otras privadas captaron imágenes que podrían proporcionar detalles clave sobre las características físicas de los autores del homicidio. No se había utilizado ni motocicleta, no se había utilizado. Es como si alguien supiera que Mauricio iba a estar ahí. Fue entonces cuando los familiares de Juan Mauricio Peralta proporcionaron al subintendente Julián Pino un nombre clave en la investigación: Marino Villaquirán. Marino era el mejor amigo de Mauricio y el propietario de la ferretería donde éste tenía su oficina de prestamista. En esa misma oficina, Mauricio guardaba unas cajas fuertes que contenían todos sus bienes, dinero y registros. Según los allegados, solo Mauricio conocía las claves de las cajas, lo que convertía su contenido en algo inaccesible para cualquiera más. Aunque Marino siempre había mostrado una relación de confianza y camaradería con Mauricio, Marta, la exesposa del comerciante, ofreció una versión diferente a la policía. Según ella, Mauricio había expresado cierta desconfianza hacia Marino antes de su muerte. Incluso le había pedido a Marta que, si algo le sucedía, revisara las cajas fuertes, insistiendo en su importancia. Esta advertencia encendió las alarmas del investigador, quien comenzó a considerar que Marino podría estar vinculado al crimen. La lógica era clara para el subintendente Pino. Marino conocía de primera mano los movimientos financieros de Mauricio. Tenía acceso al lugar donde se encontraban las cajas fuertes y sabía quiénes eran sus deudores. Además, con la muerte de Mauricio, Marino podría haberse convertido en uno de los mayores beneficiarios al tomar control de los contactos, el dinero y el negocio. Bajo esta sospecha, la policía decidió interrogar a Marino. Durante la entrevista, Marino aseguró que nunca había tenido problemas con Mauricio relacionados con dinero. Relató cómo Mauricio, en más de una ocasión, le pedía guardar grandes sumas de efectivo con total confianza y sin cuestionamientos. Mauricio llegaba con carreras, me dejaba 50 millones, y el lunes siguiente venía a recogerlos sin ningún problema, explicó Marino. Sin embargo, durante su testimonio, Marino hizo una acusación sorprendente contra Marta y algunos de sus familiares. Además de las ataduras, otro elemento recurrente captó la atención de los investigadores: la presencia de rosarios u otros accesorios similares en cada escena. Cuando se consultó a las familias de las víctimas, estas afirmaron que sus seres queridos no solían portar este tipo de objetos.
Este detalle llevó a los expertos a considerar diversas hipótesis. Una de las primeras teorías apuntaba a la posibilidad de que los crímenes estuvieran relacionados con rituales satánicos, dados los complejos amarres y la disposición de los cuerpos. Las declaraciones de Marino dejaron a la policía con más preguntas que respuestas. ¿Era su relato una estrategia para desviar la atención de las sospechas hacia él? ¿O realmente había algo cuestionable en las acciones de Marta y su familia? En medio de las crecientes dudas y sospechas, el subintendente Julián Pino decidió redirigir la investigación hacia Marta, la exesposa de Mauricio. Surgió una nueva hipótesis que sugería un posible móvil pasional. Según algunos testimonios, Marta todavía sentía celos hacia Mauricio, incluso después de estar separados, y había ocasiones en que le reclamaba cuando él salía a tomar o mantenía relaciones con otras mujeres. Esto llevó al investigador a considerar que los celos podrían haber sido un motivo detrás del crimen. Sin embargo, cuando fue entrevistada, Marta negó rotundamente cualquier sentimiento de celos hacia su exesposo. Aseguró que, aunque habían tenido diferencias como cualquier expareja, estas no eran por otras mujeres, sino por cuestiones relacionadas con dinero o el tiempo que Mauricio dedicaba a sus hijos. Marta explicó que, más que su exesposa, había sido una confidente para él, dándole consejos sobre su vida personal. Le decía que ya estaba viejo, que debía sentar cabeza después de tantas parejas, comentó. A pesar de sus declaraciones, el subintendente Pino decidió no descartarla como sospechosa de inmediato. Observando los acontecimientos tras la muerte de Mauricio, el investigador descubrió que éste tenía un seguro de vida por 700 millones de pesos. Los beneficiarios eran Marta y sus 2 hijos. Apenas habían pasado unos días desde el asesinato, pero Marta ya había comenzado los trámites para reclamar el seguro, lo que levantó nuevas sospechas sobre sus posibles intenciones. Para Pino, quizás los celos no eran el verdadero motivo, sino el dinero. Los millones de pesos que Mauricio había dejado a su familia podrían haber sido el incentivo detrás del crimen. Sin embargo, Marta defendió su posición, afirmando que nunca había mostrado interés en pelear por las propiedades de Mauricio tras su separación. Si yo hubiera tenido interés en quedarme con sus bienes, lo habría hecho desde el momento en que nos separamos, pero no lo hice, explicó Marta. Insistió en que aceptó sin discusión lo que Mauricio decidió dejarles a ella y a sus hijos, argumentando que cada persona debe decidir libremente lo que desea legar a su familia. Después de las entrevistas con Marta y Marino, el subintendente Julián Pino se encontraba sumido en un mar de confusión. Ambos eran sospechosos, y ambos tenían razones para ordenar el homicidio de Juan Mauricio Peralta. Para el investigador, resultaba imposible determinar a quién creerle. Marta, quien insistía en ser una exesposa comprensiva y desinteresada, podría estar utilizando esa imagen para encubrir sus verdaderas intenciones. No tengo nada que esconder, afirmó ella, negando cualquier vínculo con el asesinato. Por otro lado, Marino, el supuesto amigo leal, también levantaba sospechas. Nunca tocaría a un hermano, aseguró Marino, intentando desvincularse del crimen. A pesar de estas declaraciones, una cosa quedaba clara: el móvil del asesinato estaba relacionado con la fortuna de Mauricio. Según las estimaciones, el comerciante poseía propiedades valoradas en al menos 6.000 millones de pesos, sin contar las sumas de dinero relacionadas con su negocio de préstamos. Para el subintendente Pino, el asesino buscaba apoderarse de esa riqueza. Cuando parecía que no había un rumbo claro en la investigación, llegó una pieza crucial: las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del crimen. Los videos revelaron imágenes contundentes. En las grabaciones, se observó a 2 jóvenes vestidos con camisetas y cargando bolsas, caminando por el corredor del barrio El Carmelo, justo frente al lugar del homicidio. Minutos después, las mismas personas pasaron de nuevo, pero esta vez con ropa diferente. Otra cámara captó a los 2 jóvenes posicionándose frente a la vivienda donde Mauricio fue asesinado. Uno de ellos se acercó a la esquina para observar a la víctima, quien acababa de llegar en su camioneta. Las imágenes mostraron cómo ambos se preparaban.
Se colocaban gorras, camisetas y tapabocas mientras uno de ellos cargaba un arma de fuego. El joven de camiseta a rayas, portando el arma, cruzó la calle y disparó contra Mauricio. Luego, ambos huyeron rápidamente por el mismo camino, dejando claro que sabían exactamente dónde y cuándo estaría la víctima. Aunque los rostros de los sicarios estaban cubiertos, los investigadores notaron algo importante. Se desplazaban descalzos y parecían moverse con total familiaridad por el área. Esto llevó al subintendente Pino a concluir que probablemente eran residentes del mismo secto. El subintendente Julián Pino continuaba enfrentando un panorama lleno de incertidumbre mientras intentaba desentrañar el asesinato del comerciante Juan Mauricio Peralta en pleno centro de San Andrés. A pesar de tener varios sospechosos y posibles móviles, el caso seguía sin un rumbo claro. Sin embargo, un giro en la investigación cambió el curso de los acontecimientos. El policía se dirigió al barrio El Carmelo, donde ocurrió el crimen, y contactó al cuadrante policial que vigilaba la zona. Aunque los sicarios habían cubierto sus rostros durante el ataque, su estatura, complexión y forma de caminar resultaron familiares para los agentes del sector. Con base en las observaciones del cuadrante y el análisis de las cámaras de seguridad, la policía logró identificar a los presuntos autores materiales del homicidio. Deiker Puerta Villalobos, un joven de 22 años conocido en el barrio por ser agresivo y consumidor de estupefacientes, y un menor de edad con un amplio historial delictivo relacionado con robos. Además, el menor tenía familiares involucrados en actividades ilegales. Para confirmar las identidades, los investigadores realizaron un cotejo morfológico entre los videos y los sospechosos, obteniendo un 33% de coincidencia. Esta información fue suficiente para que, el 7 de septiembre de 2020, 2 semanas después del asesinato, la Fiscalía 50 Seccional de San Andrés emitiera órdenes de captura contra ambos. Deiker fue detenido en su vivienda ubicada en el centro de San Andrés, y un detalle clave confirmó su vinculación con el crimen. Llevaba puesta la misma pantaloneta que utilizó el día del homicidio. Con la captura de los presuntos sicarios, los investigadores finalmente comenzaron a despejar las dudas que los habían perseguido desde el inicio del caso. Él aceptó que había cometido el homicidio, que le había disparado a un obispo. En el curso de esta búsqueda, un hallazgo crucial ocurrió en Santa Marta. Personal de vigilancia de la policía detuvo a una mujer que conducía una motocicleta con placas alteradas. Al verificar el sistema de identificación de la moto, descubrieron que pertenecía a una de las víctimas mortales de Valledupar, quien había sido asesinado siguiendo el mismo modus operandi. Deiker confesó que Juan David lo había contratado para asesinar a su propio padre con el fin de quedarse con su fortuna, que incluía propiedades, negocios y dinero en efectivo. Este giro inesperado conmocionó a los investigadores, quienes jamás habían considerado que el hijo de la víctima pudiera estar involucrado. ¿Cómo puede ser que un hijo mande a matar al padre, a la persona que le dio la vida solo por dinero? Zrenia, reflexionó Pino. Las sospechas contra Juan David comenzaron a consolidarse cuando el subintendente rastreó sus movimientos tras el asesinato. El joven de 20 años había empezado a cobrar los préstamos que su padre tenía pendientes, realizaba transacciones bancarias por grandes sumas de dinero y gastaba con ostentación en bienes como televisores, videojuegos y cerveza. Estos comportamientos contrastaban radicalmente con el dolor que un hijo debería sentir tras perder a su padre de manera tan trágica. El rencor de Juan David hacia su padre, según lo relatado por Deiker, había sido el motor detrás de este cruel acto. Desde joven, Juan Mauricio intentó inculcarle disciplina y enseñarle el valor del trabajo, llevándolo a su negocio y dándole responsabilidades. Sin embargo, lo que Mauricio consideraba una lección de vida, Juan David lo interpretó como mezquindad y falta de apoyo. Este resentimiento se convirtió en una bola de nieve que creció con los años, alimentada por conflictos familiares y la separación de sus padres. Finalmente, los investigadores lograron un avance significativo. Aunque la línea telefónica de John Jairo ya no estaba activa, el equipo seguía siendo utilizado. Cuando el responsable insertó una nueva tarjeta SIM en el celular, el sistema activó el número email.
permitiendo a las autoridades rastrear al usuario actual del dispositivo. El primero que supo del embarazo fui yo. Yo le dije a Mauro, coja a tus 2 hijos, dígale que ya no van a ser 2, sino 3. Marino Villaquirán declaró a la policía que Mauricio había tomado la decisión de irse a vivir con la madre de su hijo menor, aunque había pospuesto ese plan debido a la pandemia. Sin embargo, al enterarse de que los vuelos en la isla se reactivarían el 1 de septiembre, Mauricio decidió viajar al norte del Valle del Cauca para registrar al niño, a quien aún no conocía oficialmente. Este viaje fue del conocimiento de Juan David, el hijo mayor de Mauricio, quien percibió la posibilidad de un nuevo heredero como una amenaza a su posición. Según el testimonio de Deiker Puerta Villalobos durante su interrogatorio, este fue el motivo que llevó a Juan David a planear el asesinato de su padre. Deiker relató con precisión escalofriantes detalles sobre cómo se organizó el crimen. Juan David me ofreció 12 millones de pesos para matar al papá, que porque él sabía que si él moría, él se iba a quedar con todo. Según el testimonio de Deiker Puerta Villalobos, Juan David Peralta le proporcionó todas las coordenadas necesarias para tenderle una trampa a su padre al día siguiente. Él mismo me dijo la hora en la que iban a llegar, relató Deiker, añadiendo que Juan David incluso lo vio esperando en el lugar, y para no delatarse, se puso de espaldas. La mañana del 24 de agosto de 2020, mientras el sol apenas iluminaba la isla y el sonido de las olas golpeando la playa creaba una falsa sensación de paz, la traición se materializó. En una calle del centro de San Andrés, el horror se desató con el asesinato de Juan Mauricio Peralta, planeado fríamente por su propio hijo. Aquí se encontraba Juan David, sí, estaba desamarrando la mulita de la camioneta con la que la estaban jalando, la que conducía a su papá. En ese momento llega de ahí que se asoma por ese callejón. Se miran cuando gira, como haciéndole señas que ya era el momento. Pasa a la calle mientras Mauricio estaba abriendo el candado para en este lugar, Tucker se le acerca por detrás y le dispara en la parte trasera de la cabeza. Por este mismo callejón donde ellos llegan, huyen del lugar mientras Juan David queda acá empezando, digamos que a simular la solicitud de ayuda para su papá. La policía había acumulado pruebas suficientes contra Juan David Peralta. Con base en las declaraciones de Deiker Puerta Villalobos y la evidencia recopilada durante semanas de investigación, la Fiscalía solicitó una orden de captura contra el hijo mayor del comerciante asesinado. El 23 de octubre de 2020, 2 meses después del crimen, Juan David fue detenido como presunto autor intelectual del asesinato de su padre. Durante el operativo, liderado por el mayor Diego Armando Mariño, jefe de la SIJIN de San Andrés, Juan David mostró una actitud fría y calculadora, lo que reforzó las sospechas de su participación directa en el asesinato. Las investigaciones también revelaron que, tras el crimen, Juan David había comenzado a tomar posesión de los bienes y negocios de su padre, consolidando aún más las hipótesis en su contra. La captura de Juan David tuvo un fuerte impacto en su madre, Marta Murgueitio. Aunque públicamente expresó su consternación por las acusaciones contra su hijo, la policía comenzó a sospechar de su implicación en el caso. Testimonios recogidos durante la investigación señalaron que Marta sabía dónde estaría Mauricio el día del crimen y que, tras su muerte, asumió rápidamente el control de los negocios de su exesposo. Fue ella quien gestionó los trámites del seguro de vida, intentó tomar posesión de los bienes y comenzó a administrar la herencia. Para las autoridades, Marta no solo había conocido los planes de su hijo, sino que también se había beneficiado de ellos. La Fiscalía argumentó que, al no denunciar el crimen, Marta actuó como cómplice. Con estas evidencias, el 19 de febrero de 2021, se emitió una orden de captura en su contra. Durante el proceso legal, Marta negó cualquier implicación en el asesinato, afirmando desconocer los planes de su hijo. A pesar de las acusaciones, la Fiscalía no logró demostrar su culpabilidad. Marta fue sometida a detención domiciliaria durante varios meses, pero finalmente fue absuelta por falta de pruebas concluyentes. Juan David Peralta, el hijo mayor de Juan Mauricio Peralta, se declaró culpable de los cargos de homicidio agravado
lo que permitió evitar un juicio. Según Tatiana Isabel Angulo, directora seccional de la Fiscalía de San Andrés, el procesado se acogió a una sentencia anticipada, lo que le otorgó una reducción de hasta el 50% en su pena. El 10 de diciembre de 2020, el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Andrés dictó su condena. 17 años y 3 meses de prisión por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador. Actualmente, Juan David cumple su condena en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Aunque se intentó contactar con él para una entrevista, se negó a hablar sobre el caso. Deiker Puerta Villalobos, el sicario que ejecutó el asesinato, también fue condenado. Recibió una pena de 9 años de prisión por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego en calidad de coautor material. Deiker se encuentra recluido en la cárcel de San Andrés y, aunque inicialmente aceptó ser entrevistado, desistió a última hora. Para las autoridades, el caso dejó en claro la naturaleza fría y calculadora de Juan David. No solo planeó el asesinato de su propio padre para quedarse con su dinero, sino que estuvo presente durante el crimen sin mostrar remordimiento alguno. Según la policía, la ambición cegó completamente a Juan David, llevándolo a traicionar a su propia sangre. Marta Murgueitio, madre de Juan David, ofreció otra perspectiva. Negó que la ambición fuera el motivo principal detrás de las acciones de su hijo, sugiriendo que la tensa convivencia que ella y Mauricio mantuvieron pudo haber influido en él. Según Marta, Juan David vive a diario con la culpa de lo que hizo. En sus palabras, su hijo le ha pedido perdón constantemente, reconociendo el impacto devastador de sus actos. Dejé a mi hermano sin un padre. A pesar de las acusaciones de complicidad en el crimen, Marta reiteró su inocencia. Alegó que su único crimen había sido el de ser madre de Juan David, quien tomó decisiones que ella nunca apoyó ni conoció. Finalmente, Marta también expresó su tristeza por la traición y el destino de su familia, lamentando cómo la ambición y el rencor transformaron un lugar paradisíaco como San Andrés en el escenario de un crimen que nunca debió haber ocurrido. ¿Qué opinas del impacto de la ambición en las relaciones familiares? ¿La sentencia para Juan David fue suficiente para el crimen cometido? Después de conocer esta historia, ¿crees que las personas pueden esconder su verdadera naturaleza por mucho tiempo? Deja tu opinión en los comentarios y si te interesa nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal.